compañeros, hoy el 14 de abril del 2013 se cumple el 82 aniversario de la proclamación de la Segunda República. Con este acto lo conmemoramos. La Segunda República, como sabéis, supuso para España una corriente de aire fresco de renovación, basada en la inteligencia, en la libertad, en la cultura y en la justicia social. La Segunda República Española fue pionera en reformas sociales, como la reforma agraria, la reforma de la educación, el establecimiento del voto femenino o la configuración de un Estado laico. Pero sobre todo, se distinguió por defender los valores de libertad y de igualdad como marco referencial para construir una sociedad democrática, pues la España anterior no lo era. A modo de ejemplo, os diré que el primer bienio de la República puso en funcionamiento más de 1.500 escuelas e intentó llevar la cultura a todos los pueblos, con las célebres misiones pedagógicas, donde Alejandro Casona, María Moliner, Carmen Conde, María Zambrano, Luis Cernuda o Federico García Lorca llevaron la cultura a través de la música, el teatro, el cine, bibliotecas o conferencias a una población analfabeta como era entonces la española. La República también fue pionera en la conquista de muchos derechos, como el reconocimiento del sufragio universal para toda la población, con el reconocimiento del voto femenino, y lo reconoció antes que muchos otros países de su entorno, como Italia, Bélgica, Andorra o Portugal, y antes también de Japón, Australia, Argentina, Canadá, Colombia o Chile. Hoy, como viene siendo habitual en años anteriores y convocado por el Partido Socialista Obrero Español, por el Partido Socialista, por la Unión General de Trabajadores y por la Asociación Andaluza para la Recuperación de la Memoria Histórica Manuel Valle Jiménez, cuyos representantes nos acompañan, nos reunimos para homenajear a tantos ciudadanos como don Diego Martínez Barrio, que pelearon durante toda su vida para que un régimen de libertad y de democracia se asentase. El sevillano Diego Martínez Barrio, como sabéis, fue uno de los políticos más relevantes de la Segunda República Española, y hace casi medio siglo que falleció en París, en el exilio, sin poder ver su sueño cumplido. A lo largo de su dilatada trayectoria en la vida pública, desempeñó distintos cargos que lo sitúan como uno de los personajes más destacados de la historia reciente de España. De orígenes humildes, trabajó como panadero en su infancia y después como impresor. Anarquista en su adolescencia, seguidor apasionado de Ruz, don Diego pasó en los años 30 a convertirse en el número 2 del Partido Radical que lideraba Alejandro de Gaulle. Fue además uno de los miembros más influyentes de la masonería española del siglo XX, responsable de la logia Osiris de Sevilla, gran maestre de la Gran Logia Simbólica del Mediodía durante los años 20 y gran maestre nacional del Gran Oriente Español. Fue también fundador y jefe nacional del Partido Unión Republicana. En Sevilla se conoció siempre como Izquierda Republicana, una de las fuerzas integradas al Frente Popular de 1935. En varios periodos fue también concejal de Sevilla, diputado a Cortes varias veces y ministro de Comunicación, de Gobernación y de Guerra de Fuego. Martínez Barrio ha sido el único español que a lo largo de su vida ha desempeñado sucesivamente las tres más altas magistraturas del Estado, pues fue presidente del gobierno, presidente de las Cortes y jefe de Estado como presidente de la República en abril y mayo del 35. Además, desde 1945 hasta su fallecimiento en París en 1982, ejerció en el exilio la presidencia de la Segunda República, tras ser designado para dicho puesto por más de un centenar de diputados supervivientes de la Guerra Civil reunidos en la Ciudad de México el 17 de agosto de 1940. Don Diego era toda una personalidad que representa a una generación que gracias a su esfuerzo mantuvieron vivo el recuerdo de la democracia en los años negros de la dictadura francesa. La España de hoy, regida por la Constitución de 1968, se debe mucho a esta generación de españoles, ya que nuestra Constitución reconoce y asume los valores de libertad y democracia, valores por los que lucharon tantas personas republicanas como Diego Martínez. Pero Martínez Barrio no estaba solo. Hubo miles y miles de sevillanos y españoles, entre ellos muchísimos socialistas, miembros del Partido Socialista Obrero Español y de la UGT, que dieron su vida por defender la República y después del golpe por restablecer la democracia en el país. Debemos recordar que gracias al esfuerzo de todos ellos, hoy vivimos en nuestro país en un régimen de libertades y de democracia. Reciban por tanto nuestro agradecimiento y homenaje. Por último y para terminar, permítanme que les lea una parte del testamento dictado por don Diego Martínez Barrio el 5 de
Deseo que al morir envuelva mi cuerpo en la bandera española de la República. Durante mi larga vida he sido leal a la paz, a la libertad y a la República. Los servicios prestados pertenecen al juicio de la historia. Los propósitos fueron rectos y desprovistos de odio hacia la dictadura. Esa ha sido mi responsabilidad. Creo en Dios. Pido que cuando muera se trasladen mis restos al cementerio de San Fernando de Sevilla y en él se proceda a la definitiva inhumación. Pues bien, tuvo que ser un ayuntamiento socialista al que tuve el honor de pertenecer, quien cumpliendo la voluntad de Diego trajo su resto al cementerio de San Fernando para darle sepultura como él quería ser. Y aunque no se le pudieron rendir los honores de jefe de Estado a los que tenía derecho, pues había sido presidente de la República, porque entonces el gobierno del Partido Popular se opuso y no mandó a la ceremonia a ningún miembro del gobierno. Sí que lo enterramos rindiéndole los honores que le correspondían como concejal que fue del Ayuntamiento de Sevilla, y por tanto le damos su resto y el Ayuntamiento a su definitivo caso de la historia correctamente. Muchas gracias por vuestra atención. Tenemos previsto acercarnos a la fosa común, que hay ya y ahí también tendremos un pequeño ensayo. ¿Os parece? La fosa común para los